Bueno, hoy voy a hacer la predicación sentado porque tengo que decir muchas cosas. Y como tenemos el tiempo hoy, bueno, voy a hablarles un poco más cosas. Y como hacemos la misa en español solo de vez en cuando y durante el tiempo de Adviento solo las hacemos hoy, así que voy a hablar hoy de muchas cosas. Bueno, somos en la víspera de San Andrés, también la víspera del tercer domingo del Adviento. ¿Por qué tercero? Unos de ustedes se van a preguntar, ¿por qué ya el tercer domingo del Adviento? ¿Acaso no es hoy solo el primer día, el primer domingo del Adviento? Entonces les voy a explicar un poco. ¿De dónde nos viene ese tiempo del Adviento? Ustedes saben lo que es la Cuaresma. Es ese tiempo de penitencia y de ayuno y de todo eso antes de la Pascua. Los primeros cristianos tenían tres fiestas importantes: Pascua, Pentecostés y Epifanía. Todavía no existía la fiesta de Navidad, había la Epifanía, que era inicialmente el recuerdo de la dedicación del templo de Jerusalén. Esa era la idea. Y bueno, esa fiesta fue reinterpretada porque Cristo es el verdadero templo, de hecho. Entonces, la Epifanía. Entonces los monjes irlandeses empezaron a celebrar el Adviento de 6 semanas. Y entonces un Adviento para ser como un espejo, como una mirada en espejo hacia la Cuaresma. Cuaresma por un lado y Adviento por el otro lado. Y como la Epifanía cae el 6 de enero en el calendario solar que nosotros utilizamos, 6 semanas antes de la Epifanía es la fiesta de San Andrés. Bueno, no fue al principio la fiesta de San Andrés, pero fue el Adviento que empezaba justo con el mes de diciembre. Y entonces, el día antes, es decir, el día 30 de noviembre, es decir, la víspera del primer, entonces se celebraba San Andrés. Ustedes saben tal vez que la mayoría de las fiestas de santos en el calendario son los días de la muerte de un santo, que se llama la natalicia, pero la natalicia no significa el nacimiento aquí en la tierra, pero el día de la muerte, porque cuando morimos nos vamos con el Señor, el nacimiento en el cielo. Pero la fiesta de San Andrés no tiene nada que ver con este. ¿Y por qué entonces? Porque los monjes irlandeses dijeron, bueno, vamos a celebrar el Adviento, es decir, la segunda venida de Jesús. Nos preparamos a la fiesta de su primer venida, es decir, Epifanía. Y entonces, durante todo el tiempo del Adviento, estas 6 semanas, vamos a hacer memoria de los profetas y de los apóstoles. Así que se decidió de empezar con la memoria de San Andrés. Así que la fiesta de San Andrés es colegada, es junta, es apegada íntimamente al Adviento, porque no es el día de la muerte de San Andrés, es un día fictivo, es el día para decir, hoy empieza el Adviento y entonces empezamos el Adviento con la fiesta de San Andrés. Y van a ver que sobre todo el percurso del mes de diciembre va a haber muchos días de profetas, de hecho, fiestas de profetas. Va a haber la fiesta de San Tomás también. Y hubo también la fiesta, por ejemplo, de San Juan, el apóstol y evangelista. Y esa era también una fiesta que caía antes de Epifanía, como preparación. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó enseguida? En Roma
no se conocía la Epifanía y los cristianos de Roma empezaron a hacer otra fiesta que era Navidad. Mientras toda la cristiandad celebraba la Epifanía como día del nacimiento de Cristo, de su bautismo y de las bodas de Cana, el mismo día esas tres cosas, el 6 de enero. Mientras tanto, en Roma los cristianos decidieron celebrar el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre. ¿Y cómo llegaron a esa fecha? Muchos van a decir, es el solsticio. No es por causa del solsticio o de la fiesta de Sol Invictus, porque eso era, caía unos días un poco antes o después, pero calcularon de la manera siguiente. Se consideraba que el 25 de marzo era el día del calendario solar de la muerte de Cristo en la cruz. El 25. Y los libros antiguos todavía para el 25 de marzo dicen día de la crucifixión. Así que dijeron, bueno, si Cristo ha muerto el 25 de marzo, como es alguien de perfecto, esa tiene que ser también el día de su concepción, es decir, el día de su entrada en el mundo, de la encarnación. Así que decidieron que el 25 de marzo tenía que ser también el día de su concepción. Así que después, 9 meses, eso nos lleva al 25 de diciembre. Esa es la verdadera origen de la fiesta de Navidad en Roma. Y no solo lo digo yo, hay testigos antiguos como Tertuliano quienes dicen cómo se calculó esa cosa. Bien, entonces en Roma se celebró Navidad. El problema es que en otras partes, aún en Italia, por ejemplo en Milán, no se celebraba Navidad, se celebraba la Epifanía. Lo que pasa es que, ¿cómo les voy a decir? Por ejemplo, ¿qué pasa si vamos a poner en un vaso agua, por ejemplo, y jugo de naranja? Vamos a ver que al principio, si ponemos eso en un vaso de vidrio, se quedan por separado y luego el agua y el jugo se van a mezclar. Aunque no agitemos el vaso, poco a poco se van a mezclar. Es lo que pasó. Así que la fiesta de Epifanía llegó hasta Roma, mientras la fiesta de Navidad empezó a ser celebrada en otras partes de Italia. Y desde Italia, el mundo griego y así. Casi toda la cristiandad adoptó Navidad, con la gran excepción de las iglesias armenas. Las iglesias armenas aún hasta hoy no celebran Navidad, solo la Epifanía. Y entonces lo que pasó en las regiones donde llegó Navidad es que, bueno, si Navidad cae el 25 de diciembre, eso significa que el Adviento de 6 semanas de pronto se reduce a 4 semanas. Y es lo que pasó en Roma. En Roma, cuando adoptaron la Epifanía y el Adviento, que no era romano para nada, empezaron a decir, ok, entonces empezamos el Adviento con la fiesta de San Andrés, como de siempre. Pero entonces el Adviento solo era de 4 semanas, porque de las 6, 2 fueron como comidas por la fiesta de Navidad. Pero en las otras partes de la cristiandad, lo que pasó es que se continuó con las 6 semanas, lo que significaba que se necesitaba decalar un poco, como se dice, mover un poco ese Adviento para que se siguiera con 6 semanas. Eso significa que se tenía que empezar el tiempo del Adviento 2 semanas más pronto, es decir, en el medio del mes de noviembre. Bueno, eso es la tradición. Hasta hoy, si miramos en los libros, que sean libros antiguos o modernos, libros de misa, en Milán, se ve claramente que el Adviento comienza 6 domingos antes de Navidad. Y si miramos en el misal de Toledo en España, que sea el misal antiguo o moderno, también se ve que el tiempo de Navidad empieza
6 domingos antes de Navidad. Y en Francia, el Adviento también se llama Carême de Saint-Martin, Cuaresma de San Martín, porque empieza justo después de la fiesta de San Martín, que es el 11 de noviembre. Así que en la mentalidad y en la espiritualidad de Francia, el Adviento empieza después de la fiesta de San Martín. Eso es la tradición aquí en Occidente, excepto en Roma. Entonces, lo que pasa es que aquí en el Occidente lo que pasó es que después del emperador Carlos el Grande, o Carlomagno, los usos de Roma empezaron a penetrar aquí. Otra cosa que fue difícil es lo que se llama el Concilio de Trento, o de Tridente, no sé cómo se dice exactamente en español. Y eso fue una tentativa del Papa de Roma de unificar, de imponer a todo el Occidente los usos romanos. Y eso fue como casi un golpe mortal para muchos ritos occidentales, que el rito romano fue impuesto. Nosotros aquí en Bélgica tenemos misales antiguos de antes del Concilio Tridentino. Se ve que poco a poco, de hecho, había como una presión del parte de los papas de Roma para romanizar más y más los ritos locales, hasta que por fin, por ejemplo, el rito de Lieja se perdió en el siglo XIX. Entonces, no exactamente después del Concilio Tridentino, pero tan grande era la presión que no se hizo todo de un día, solo poco a poco, cada año, cada siglo, más y más. Y por esa razón, ahora en Bélgica la mayoría de las iglesias tienen un Adviento de solo 4 semanas, como en Roma, pero esa no era la costumbre antigua. Bueno, en Alemania, les voy a decir algo que yo vi de mis propios ojos en Alemania. Había gente que tenía en su casa una corona de Adviento con 6 velas, 6, no 4, porque aunque en sus iglesias parroquiales el Adviento comenzaba solo 4 semanas antes de Navidad, en las fincas la gente empezaba a cantar villancicos y a poner esa corona de Adviento 6 semanas antes. Así que había una discrepancia entre el uso oficial de la iglesia parroquial y las tradiciones locales. Si miramos en el libro de oración común de Inglaterra, de 1662, hay algo muy interesante en ese libro. Bueno, ya en la edición de 1552, es que, por un lado, cuando hay las oraciones colectas, las oraciones del Adviento, solo hay 4 domingos. Pero cuando miramos en el leccionario, el libro de Isaías se lee a partir del 19 de noviembre. Y en la introducción se dice que el libro de Isaías empieza el tiempo del Adviento. Así que hay una discrepancia entre una parte del libro que empieza el Adviento solo 4 semanas antes de Navidad y otra parte del libro que de hecho prácticamente empieza el Adviento el 19 de noviembre. ¿Qué hacemos en nuestra iglesia aquí en Bélgica? En nuestra pequeña iglesia autóctona aquí. Hemos tomado la costumbre antigua, porque hay la elección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir como hace el mundo moderno, los cristianos modernos, con solo 4 semanas de Navidad, de Adviento? ¿O vamos a recuperar los usos antiguos de 6 semanas? Lo que pienso es que en muchas cosas no hay
que solo y siempre pensar en la antigüedad, pero también en las cosas prácticas. ¿Y qué pasa? Bueno, los supermercados, no sé lo que pasa en las ciudades de donde ustedes nos miran después de YouTube, pero aquí en Namur, por ejemplo, empezaron a poner árboles de Navidad en las tiendas ya desde la mitad del mes de noviembre. Ya hay decoraciones de Noel, de Navidad por todas partes en la ciudad. Así que yo no veo ninguna razón por qué los cristianos deberían esperar hasta el 30 de noviembre para empezar el Adviento. Si el mundo moderno, de hecho, empieza a prepararse para Navidad 2 semanas más temprano. Así que yo pienso que hicimos lo correcto aquí en Bélgica y hemos empezado el Adviento 6 semanas antes de Navidad. Y por eso que hoy, en nuestra corona de Adviento, hoy ya hemos encendido la tercera vela. Bueno, eso es del Adviento y es las cosas prácticas. Y ahora, ¿qué hay de San Andrés? Unos van a decir, No es cosa buena. No se puede celebrar la fiesta de un santo durante un domingo. Hay que posponerlo hasta el lunes. yo voy a decir, no es necesario, porque los ritos, casi todos los ritos, con la excepción del rito armenio, todos los ritos del mundo tienen una provisión para poder celebrar 2 y aún 3 cosas en el mismo día. Una cosa no va a impedir a la otra. Y como ustedes ya lo escucharon, al principio de la misa yo leí 3 colectas. La colecta del Adviento, la colecta de San Andrés y una colecta de la resurrección, porque cada domingo es una pequeña Pascua. Cada domingo es el recuerdo semanal de la resurrección del Señor, como lo dice la oración que yo leí. Así que ya he leído 3 oraciones. Hoy celebramos el Adviento, es decir, la segunda venida de Cristo. Como durante esas 6 semanas celebramos esa cosa, la venida de Cristo. Celebramos San Andrés y también celebramos la resurrección de Cristo. Entonces no hay por qué posponer la fiesta de San Andrés, porque ella marca el Adviento. Es me gusta llamarla así, una fiesta adventicia. No es una fiesta, una conmemoración de la muerte de San Andrés, es una fiesta adventicia que es propia al Adviento. Hablemos un poco de San Andrés ahora. ¿Quién fue San Andrés? Del Evangelio que escuchamos hoy, ¿qué escuchamos? Escuchamos que hubo San Juan el Bautista. ¿Saben ustedes quién era San Juan el Bautista? Que era ese santo un poco medio loco en el desierto, vestido de manera rara y que decía, arrepiéntense, pecadores, y vengan a bautizarse, ¿no? Y él tenía discípulos. Y entre sus discípulos tenía a Andrés y a Simón. Y entonces Juan el Bautista estaba con sus discípulos, con otra gente, y vino Jesús. ¿Y él qué dijo Juan Bautista? Este es el Cordero de Dios. Sí. San Juan Bautista indica a Cristo y dice que el Cristo es más grande que él. Entonces, cuando dice esta cosa, él invita de hecho a sus propios discípulos que siguieran a Jesús. Y así lo que pasa es que Andrés, de inmediato, él fue el primero. San Andrés fue el primero quien siguió a Cristo. Y como él es considerado como en griego se dice protóclitos, el primer llamado. Andrés fue el primer llamado de los apóstoles. Entonces eso significa que por esa razón, en el pasado, el primer día del Adviento era el día de San Andrés, porque Andrés era el primer llamado de todos los apóstoles. Así que Andrés, ¿qué hace? Él sigue a Jesús, pero no se contenta de seguir a Jesús, va a llamar a su
hermano, Simón. Y Jesús ve a Simón y le dice, tú te vas a llamar Pedro. Yo te voy a dar un apodo, te vas a llamar. Y de hecho Pedro va a ser más grande que Andrés. Pero se necesita un Andrés para suscitar la vocación de Simón Pedro. En la primera lectura que escuchamos, hemos escuchado en la primera lectura del Antiguo Testamento que hubo Moisés y su hermano Aarón. Así que se trata también de dos hermanos. Moisés, cuando Dios lo envió, él dijo, pero Señor, ¿cómo voy a ir yo a hacer todas esas cosas? Yo no sé hablar. Y Dios te dice, ok, entonces te voy a dar a tu hermano, porque él sabe hablar. Y así que Dios envió a Aarón con Moisés. ¿Ah? Dios trabaja a través del hermano de alguien para ayudar a esa persona misma. Como Dios pasó por Aarón para trabajar con Moisés, del mismo modo Dios pasó por Andrés para llegar a Pedro. Y en la vida, ¿qué significa esto? En la vida es así. A veces una persona, un cristiano se puede decir, Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé, Señor, yo no tengo las capacidades. Pero a veces Jesús nos utiliza a nosotros para suscitar a personas más grandes que nosotros. Y a través de nosotros, Dios va a trabajar para traer a Él a otras personas. Y entonces, aún los cristianos simples pueden pensar, bueno, aunque yo no sepa hacer gran cosa, voy a intentar llevar a unas personas a Cristo. Y tal vez que esas personas van a tener una vocación aún más grande que yo. Eso es el mensaje, creo yo, de la fiesta de San Andrés. Bueno, después hay cuentos, vamos a decir, que no son tan importantes. Unos dicen, ustedes ya vieron la bandera de Escocia, la bandera escocesa, que es una cruz en X, porque San Andrés se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X, y por esa razón la X está en la bandera escocesa, porque Escocia dice, bueno, nosotros somos cristianos porque fuimos evangelizados por San Andrés, dicen ellos. Hay unos griegos que dicen la misma cosa, también unos romanos que dicen la misma cosa, que no es cierto, de hecho, bueno, pero no importa, porque si hay muchos pueblos que se reivindican de San Andrés, es cosa buena, porque eso significa que tenemos una fe apostólica. Tenemos una fe apostólica, porque es interesante decir venimos de alguna parte y alguien nos evangelizó como pueblo. Es interesante, es lindo, es bueno. Y eso es lo más importante, el significado. Es decir, nos reivindicamos de San Andrés, bueno, es que nos reivindicamos de la fe apostólica. Y eso es algo. ¿Qué voy a decir más? El Adviento. Significa la segunda venida de Jesús y significa ahora preparación para Navidad, que ahora es la fiesta de la primera llegada de Jesús. Bueno, la Epifanía es como un doble de Navidad, de hecho. ¿Y cómo nos vamos a preparar a la llegada de Jesús? Porque Jesús puede llegar en cualquier momento. Él subió al cielo y dijo, bueno, esas son las señas, eso va a pasar. Como lo dice el Evangelio de ese domingo, va a haber señas en el sol, y no sé qué, y el mar, y todo eso. La espuma del mar, bueno, hay como señales cósmicos, si podemos decir así. Y los poderes de los cielos que se van a conmover. Bueno, y
Sí, hay señales, y como se ve en otras lecturas del tiempo navideño, o del Adviento más bien, la venida del anticristo, hay muchas cosas que van a pasar. Entonces, unas personas se pueden decir, bueno, el Cristo todavía no va a llegar, porque el anticristo todavía no vino, porque el Evangelio todavía no está enseñado a todo el mundo, a todo el planeta, porque por ejemplo en Arabia Saudita todavía no la ley prohíbe la evangelización, y aún se hace evangelización, pero se hace de manera clandestina y muy lenta. Así que hay gente que va a decir, bueno, todavía eso no pasó, así que el Cristo todavía no va a venir. Sí, pero los tiempos se acercan, se puede decir eso también. Cada generación de cristianos, de hecho, desde el principio, esperaba ver al Cristo de sus propios ojos sin morir. Porque nosotros sabemos, si el Cristo viene en 100 años, o 300 años, o 500 años, nosotros estaremos ya muertos, y enterrados, y sepultados, pero vamos a resucitar para acoger al Cristo como resucitados. Pero, habrá gente viva en ese momento cuando Cristo vendrá de nuevo. Y cuando Cristo vendrá de nuevo, esa gente va a ser como transformada, con cuerpos transfigurados, en el momento que Cristo vendrá. Y Él vendrá, todo el mundo lo verá, y así. Así que nosotros también podemos, como otros cristianos, podemos decir, bueno, ojalá que nosotros mismos, antes de morir, vamos a ver al Cristo cuando va a regresar en la tierra. Voy a terminar con una cosa, con la primera venida de Cristo, porque si leemos los profetas del Antiguo Testamento, no es siempre claro para los profetas. Ellos no siempre distinguen la primera venida de la segunda. Así que voy a hablar un poco de la primera venida de Cristo. Los hebreos celebraban la Pascua en el 14 de Nisan cada año, es decir, en la primavera, en la llegada de la primavera, que era también el nuevo año. Así que hacían el seder, es decir, esa cena pascual. En esa cena pascual ponían una silla más. Había los miembros de la familia. El más pequeño tenía que preguntar al papá por qué hacemos esas cosas. El papá que respondía por qué un día estábamos esclavos en Egipto, ahora somos libres y bla, bla, bla. Y había todo el ritual de la Pascua con las copas de vino. Pero había una silla y nadie estaba sentado en la silla. Y la última copa no se bebía. La última copa se ponía en la mesa y se quedaba en la mesa. Y luego la familia iba a dormir, porque hacían eso durante la noche. Iban a dormir dejando esa silla y esa copa en la mesa diciendo, si el Mesías tiene que venir esa noche, él va a tener su copa, tiene su asiento. Y durante siglos, cada familia decía, tal vez el Mesías va a venir hoy. Y un día, ¿qué pasó? Un día, los discípulos se fueron a preparar la Pascua. Y conocen tal vez ustedes la historia con el hombre que tiene una jarra, que venía del pozo con agua, con una jarra, seguían, prepararon en el piso, en una sala donde había almohadas y prepararon la Pascua. Y Jesús fue en medio de sus discípulos. Y al fin de esa cena, ¿qué pasó? Jesús tomó ¿qué? La última copa. ¡Bam! Ese momento que fue esperado por siglos por muchas familias. ¡Bam! Una vez esa cosa pasó. Por fin. El Mesías estuvo allá y él tomó la última copa. Y luego, ¿qué hizo? Ustedes saben, transformó esa copa en su sangre. Y después tenía que beber.
No está escrito en los evangelios, pero hay unas anáforas eucarísticas que nos dicen que él tenía que beber, porque se necesitaba que el Mesías bebiera de esta copa, pero no terminó la copa. La dio a los demás, diciendo, esa es mi sangre. Y del mismo modo, nosotros esperamos, cada año esperamos, en la noche de Pascua esperamos la venida de Cristo cada año, y también en el tiempo de Adviento, porque a eso sirve el tiempo de Adviento, esperar la segunda venida del Cristo. Y estamos aquí como tontos esperando a Cristo, pero un día eso va a pasar, y un día los cristianos, tal vez no ahora, tal vez en 500 años, 1000 años, no sé, tal vez el año próximo, no sé. Y un día con los cristianos estarán aquí a esperar a Cristo y ¡bam! Eso va a pasar, y lo van a ver.